yo los invito a ustedes a hacer un diagnóstico del deporte de México después de Tokio 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el deporte de nuestro país? Que para hacer un proceso administrativo siempre tiene que haber un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación de cualquier actividad en el ámbito público o en el ámbito privado. Dentro de este tema hay que recordar que México obtiene el lugar número 84 en el cuadro general de medallas de 90 países que obtuvieron por lo menos una presea. En Río de Janeiro obtuvimos el lugar número 61, con 3 medallas de plata y 2 de bronce. Dentro de este parámetro hay que recordar que es la ocasión que más preseas han entregado en la historia del movimiento olímpico. 1084 medallas se entregaron en Tokio 2020 más 1, y esto nos habla de que el incremento no solo de 5 nuevas disciplinas, sino de la incorporación de diferentes pruebas, nos da como consecuencia 333 eventos deportivos. México asiste con una delegación de 163 personas. Como bien lo señalabas, solo superada en número por México 68 y Múnich en 1972. Dado la métrica más lógica, que es la cuantificación de medallas, hablaríamos que hay un retroceso importante en torno a los resultados que México ha obtenido históricamente. México ha tenido un promedio de 2.7 medallas por cada edición olímpica, pero en los últimos 20 años, en los últimos 5 Juegos Olímpicos, el promedio era de 5.4. Entonces, por donde se le quiera analizar, el diagnóstico tiene que ver con el número de medallas y, por supuesto, también con los deportistas que se ubican dentro de los primeros 8 sitios. México, en resumen, tiene 4 medallas de bronce, tiene 7 cuartos lugares, 15 personas y equipos en los primeros 8 lugares y 50 personas en los primeros 16 sitios. Entonces, todo esto tiene claros oscuros, tiene luces y sombras. Hay evidentemente resultados trascendentales que, aunque no hubieran sido medallas, son una aportación trascendental en el ámbito de algunas disciplinas. Y por otro lado, como el caso del taekwondo o del béisbol, para citar 2 cosas total y absolutamente concretas, se queda rotundamente a deber. Ahora pregunto, ¿quiénes son los responsables de estos malos resultados? Dani. Creo que es multicausal, es un análisis multidisciplinario, y yo solo quisiera agregar al espléndido diagnóstico que realizó Adrián, Víctor y el doctor Bermejo el hecho de la desaparición del laboratorio antidopaje, que yo creo que lo tendríamos que agregar a este diagnóstico que medianamente todos fuimos abonando para determinar cuál es la circunstancia que prevalece hoy por hoy en el deporte mexicano. Un laboratorio al que se le había invertido no solo recursos humanos, sino un gran capital intelectual, técnico, y que está desprovisto de una existencia en la realidad. Pero, Ricardo, más allá de solo la propia responsabilidad que pudiera tener una institución como la CONADE, creo que esto deviene de una serie de factores en donde la disminución de los recursos económicos, financieros, materiales y humanos para el deporte, por supuesto, da como consecuencia estos resultados. Pero además de los errores, son las omisiones de poder integrar exitosamente al sector privado al tema del deporte y la cultura física. Es decir, no solo es por acción, sino por comisión y por inacción, el hecho de que hoy por hoy tradicionalmente los países que han cambiado su historia olímpica lo han hecho de la mano del sector privado. Ya no se puede entender más allá de temas como el de Cuba, el de Corea del Norte, el de Rusia, el hecho de que el deporte de alto rendimiento sea única y exclusivamente rectoría de los estados, es decir, de los gobiernos. Entonces, creo que en este ámbito de reflexiones tendríamos que involucrar e invocar
la inexistencia del sector privado de manera tal que sea un gran promotor de la industria del deporte en nuestro país. Ante todo esto que han comentado ustedes, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Está acaso todo perdido en el deporte nacional? Dani. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo quisiera nada más ratificar un saludo a todas las personas que gentilmente están siguiendo esta transmisión. De manera muy preponderante al doctor Luis Manuel Estrada, un abrazo muy cariñoso. Él sabe que le hemos apreciado históricamente y así que nos da mucho gusto tener este contacto vía virtual. Hoy por hoy creo que el diagnóstico, el análisis y las ponderaciones que se están realizando llevan dos orientaciones. Una de ellas que subrayaba el doctor Bermejo sobre el tema de la cultura física, sobre el tema de la prevención de las enfermedades no transmisibles. La tasa de letalidad del COVID-19 hoy en día nos pone en 8.1 fallecimientos por cada 100 infectados, siendo que la media internacional es del 2.1. Las razones: la obesidad y sobrepeso, la epidemia de diabetes, la hipertensión, cardiopatías, muchas de ellas enfermedades, reitero, que pudieran ser parte de la prevención a través de la cultura física, la educación física y el deporte. Pero dentro de todo el cuestionamiento que hoy nos transmite Ricardo, si todo está perdido, por supuesto que no. Se requiere necesariamente reconocer que somos un país trascendental en el concierto internacional. Somos la 15ª economía, el 10º país más poblado del planeta. Hace 6-7 meses éramos el 10º. Ya somos una población ya mayor a la de Japón, por alrededor de 350,000 personas. Somos el 14º país más extenso del mundo. Y así podríamos citar varios elementos que pudieran tener una correlación con lo que podría ser el espejo de un país como el nuestro en relación al número de medallas obtenidas en unos Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos. Esto da como consecuencia el sabernos con un país con un gran capital humano, gran capital intelectual, y creo que más que culpables, los responsables somos absolutamente todos cuando no somos capaces de integrar un sistema que responda a esas capacidades existentes en nuestro país, en donde no tengamos la posibilidad de llegar a estos acuerdos, a estos pactos. Hoy ante un periodista me decía, México, ¿qué puede hacer en el tema del deporte y la cultura física? Y yo le decía, un gran pacto, un pacto por el deporte y la cultura física que incorpore al sector público y al sector privado, conformar un consejo consultivo con la integración de las grandes representaciones de todo lo que significa el deporte de alto rendimiento, el Comité Olímpico Mexicano, el deporte estudiantil, el deporte escolar, el deporte universitario, el deporte autóctono, el deporte paralímpico y todas las gamas que existen dentro de un universo en donde la principal fortaleza y debilidad es que estamos entreverados en todas las clases sociales y diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, concretamente, no creo que todo esté perdido, pero sí necesita existir una voluntad política del más alto nivel para permitir que haya un pacto del deporte en aras a una perspectiva de París 2024 y Los Ángeles 2028. Platíquenos, háblenos de un programa nacional de desarrollo, un programa nacional del deporte mismo que no existe en México y que es parte fundamental. Yo diría que es la columna vertebral del deporte en nuestro país. Dani Aceves. Ricardo, hay una obligatoriedad por parte de los servidores públicos que está incorporada a la Ley de Planeación, en donde el gobierno de la República tiene que presentar un Plan Nacional de Desarrollo, en este caso 2019-2024, mismo que fue presentado. Las secretarías de Estado temáticamente presentan un plan sectorial y las dependencias de la Administración Pública Federal
están obligadas a hacer lo propio. En este caso, hasta el momento, yo no conozco un plan nacional de cultura física y deporte. Y en este sentido y en este sentimiento, sería pertinente que con base a los acontecimientos que hemos vivido pandémicos, no solo en el deporte, sino en materia de salud pública, se ubicara un plan muy concreto que incorporara, desde mi punto de vista, 3 elementos. El primero de ellos, la transversalidad del deporte y la cultura física con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública. En segundo término, el poder otorgar una herramienta social a través de la cultura física y el deporte para revertir la deserción escolar y los problemas de salud pública que tenemos de las enfermedades no transmisibles que ya comentamos hace algunos minutos. Y tercero, constituir un programa y proyecto del alto rendimiento con el involucramiento desde el tema del deporte social, pasando por el deporte escolar, estudiantil, universitario, autóctono y por supuesto con una sana vinculación con el movimiento olímpico mexicano. Entonces creo que se estaría puesta esta área de oportunidad para que se constituyera un plan nacional que involucrara un sentido de realidad. Hace 2 años y medio o 2 años no sabíamos esta realidad pandémica, hoy sabemos que no va a haber una nueva normalidad, va a haber una nueva realidad que es la que ya estamos viviendo, y creo que un planteamiento de este tipo tendría que ser un abordaje en este sentido. Por ser, Ricardo, la última intervención en este encuentro, agradecerte mucho la convocatoria, agradecerle a Víctor, a él y a su familia su permanente solidaridad y sobre todo amistad, al doctor Francisco Bermejo, siempre nuestro reconocimiento a su capacidad intelectual y sobre todo a su generosidad por compartir sus conocimientos en todos los ámbitos, y a Mr. Amigo, como creo que ya hoy en día sabemos de Adrián Carrascosa, pues siempre reitero subrayadamente agradecer tu bonomía, tu gentileza y sobre todo tu vocación por siempre coordinar y generar medios de comunicación y puentes de contacto ante todos los que te apreciamos.